continuamos con nuestro curso y hoy toca en esta clase considerar el tema de la asunción patrística de la filosofía en relación con Aristóteles, ¿no? Es decir, cómo los santos padres de la Iglesia, en los inicios de la tradición cultural cristiana, se ocupan de la filosofía y qué papel juega en ese asunto la figura de Aristóteles. Nos va a hablar de este tema el profesor, el licenciado Eduardo Mayo Huergo, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de La Plata, es profesor de Filosofía Medieval en esta misma universidad, en la licenciatura en Filosofía, y director del Colegio San Francisco de Villa Elisa. Y además egresado de esta casa, del Instituto de Teología. Así que ponemos a escuchar. Muy bien, muchas gracias. Me toca a mí, entonces, ¿escucha? Sí. Un poquito más acá. Me toca a mí introducir el tema de Aristóteles ya en la era cristiana, de la cual ya va a seguir el resto de las clases, también por la misma vía, ¿no? Ya nos hemos alejado del Aristóteles pagano, el Aristóteles del mundo pagano, nos metemos ahora de a poquito en el mundo de la patrística, de los padres de la Iglesia. En general, sabemos lo que son los padres de la Iglesia, pero vamos a tratar de ver qué han opinado, mayormente, como decía el profesor, acerca de Aristóteles y acerca de la filosofía. Creo que es importante comenzar planteando que el cristianismo reúne en sus comienzos la herencia común de tres culturas. Esto es sabido, evidentemente. La judía, de donde surge, la latina, que le da el marco político-jurídico en la que vivía, y la griega, cuya cultura influenciaba por entonces toda la cuenca del Mediterráneo, y donde el Evangelio encontró morada inmediata luego del mandato de nuestro Señor de ir y evangelizar, también caro a esta casa, ¿no es cierto? Este fue el humus, entonces, de donde salió, de donde crecieron las primeras comunidades cristianas. Recordemos el INRI, ¿no? Es decir, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, resume en la condena los tres idiomas de las tres culturas que decimos, que afirmamos de donde sale el cristianismo, ¿no? La judía, la latina y la griega. Los viajes, de hecho, y comunidades fundadas por el apóstol San Pablo, eran todas pertenecientes al mundo griego, también. Tesalónica, Éfeso, Colosas, Corinto, Filipos, ¿no? Entonces, podemos afirmar que los primeros apóstoles no fueron, en general, grandes filósofos o pensadores de importante consideración en su tiempo, aunque no menores, evidentemente, pero quiero decir, a la luz del papel del filósofo, del prototipo del filósofo, y en esto se va a reñir y va a jugarse mucha o gran parte de todo este periodo. Podemos afirmar que estos apóstoles entonces no fueron este tipo de pensadores o de filósofos, pero que ya, aún así, en la generación subsiguiente, lo que se llama los padres apostólicos, es decir, la generación de padres que vienen directamente después de los apóstoles y que fueron enseñados y discípulos, ¿no es cierto?, de los apóstoles, sí ya había gente que caía bajo la consideración no solamente cristiana, sino también del mundo griego y filosófico, ¿no es cierto?, es decir, que consideraban ya esta sabiduría. Por ejemplo, y gente de considerable peso académico, no académico, es decir, académico de la academia quizás, ¿no?, pero de intelectuales, quiero decir. Policarpo, por ejemplo, de Esmirna. Quadrato, Arístides, ahí hay nombres que quizás no sean tan conocidos. Justino, evidentemente, ahí ya tenemos a alguien importante. Atenágoras o, encima de ellos, creo yo, Ireneo de León, ¿no es cierto? Gente que tenía una sabiduría considerable. Muchos de ellos eran griegos, de hecho, o pertenecientes al menos al mundo cultural helénico, hablaban griego, conocían a sus filósofos y poseían ellos mismos una mentalidad griega, una forma de entender el mundo, la realidad,
proveniente de las categorías del pensamiento engendrado en Grecia, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero establecer. Entonces, el modo de reflexionar que habían descubierto los griegos, que desde Tales para acá llamamos filosofía, se ubicó dentro del primer cristianismo, no sin un encendido debate sobre sus posibilidades. La filosofía cristiana, suponiéndola y prescindiendo aquí del debate sobre ella, debate que no nos interesa en este aspecto, pero la suponemos, ha surgido esta filosofía a causa de una necesidad. ¿Cómo surge la filosofía cristiana, lo que se llama filosofía cristiana, y vamos a intentar echar alguna luz sobre la filosofía cristiana? Surge por una necesidad, no por un placer. Una necesidad que da cuenta de las herramientas que Dios ha puesto al servicio del hombre para poder alcanzar la verdad. En un inicio, la filosofía, como búsqueda de la verdad, era inútil para cierta parte del cristianismo, dado que por revelación los cristianos, incluso los indoctos, o especialmente estos, podían conocerla, la verdad, elevarse hacia ella, ya que ésta no era un conjunto de complicadas enseñanzas para iniciados, sino una persona, un hombre, la sabiduría eterna del Padre develada a los hombres. Creyendo en él, alcanzaban la verdad y la vida, y los otros caminos que contenían algo de verdad eran al menos innecesarios porque, como dice San Pablo a los Corintios en su primera carta, la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Vamos a ir haciendo matices, vamos a ir viendo matices de esto. Aunque algunos padres no tenían ningunos matices, ¿no? Es decir, o criticaban la filosofía o la defendían. Pero nosotros vamos a tratar de ver algunos matices. La primera utilización de la filosofía por los cristianos no vendrá entonces gracias a una especial seducción por la argumentación o los principios de alguna escuela particular, sino a causa de la necesidad de estos de defenderse en tiempos de persecución. Sí, la filosofía cristiana surge por una necesidad. Se veían obligados, de alguna manera, a filosofar. Y otros lo van a hacer, evidentemente, con profundidad y altura y con gusto, sí, y otros no. Para ello, redactaban apologías. De ahí el nombre, entonces, ya habíamos dicho antes, los padres apostólicos, generación subsiguiente a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y los padres apologetas, es decir, los padres que escribían apologías. Estas apologías eran unos escritos de carácter o de naturaleza jurídico, de defensa, en los que desarrollaban una argumentación racional de la religión católica en la que debían utilizar terminología apropiada para explicar su fe y dar cuenta así de la inocencia de sus practicantes. Es decir, no tenían que entrar en el sistema, diríamos hoy, ¿no es cierto? Tenían o veían oportuno y propio entrar en la forma en que el mundo se movía para, apropiándose de ese lenguaje y de esa forma de explicación, dar a entender quiénes eran y por qué no había que perseguirlos y por qué la religión era buena. Pero no solamente eso. La legitimidad del cristiano quedaba expresada en estos escritos presentados ante una autoridad competente o incluso ante el mismo emperador, en vocablos filosóficos. El cristiano debía recurrir para ello a términos tales como naturaleza, physis, ¿no es cierto?, esencia, sustancia, usía, accidentes, causas, toda una terminología propia de la filosofía griega. Y debían mostrar no solo su derecho a practicarla, sino algo mucho más difícil, que esa verdad de su religión era la que los filósofos habían señalado con sus aisladas búsquedas, imperfectamente, digamos, y que completaba entonces, y que tenían derecho, ¿no es cierto?, por esta misma búsqueda. A raíz de esto se les conoció como apologetas o apologistas, cualquiera de los dos términos. Quizás uno de los más conocidos, o de las apologías más conocidas, sea la de San Justino, mártir. San Justino lo ubicamos en el siglo II, nacido en Flavia Neápolis, Nablus actualmente, Oriente Medio, cerca de Tierra Santa, para que ustedes se ubiquen en general, ¿no es cierto?
y presenta al emperador Antonino Pío, en la que no solo defiende a los cristianos, sino que los compara con aquellos filósofos que, como dirán alguna vez Chesterton, me adelanto, ¿no es cierto?, pero esto sirve para ver que no solamente estamos hablando de tiempos de clámides y templos paganos y columnas jónicas, sino de cosas eternas, podríamos decir, o intemporales, ¿sí? Chesterton dirá que más adelante, claro, más a nuestro tiempo, aquellos que tuvieron el coraje de ser inactuales y salvaron así su civilización. Es decir, de alguna manera yo comparo aquí, intento comparar a los padres apologetas con aquellos que refería Chesterton, que en toda época han salvado su civilización porque han tenido el coraje de ser inactuales, de ir contracorriente, diríamos también. Dice San Justino, volviendo ahora a la apología que escribió, dice algo interesante. Dice: quienes vivieron antes de Cristo y buscaron a la luz de la razón humana conocer y dar razón de las cosas, fueron puestos en prisión como impíos e indiscretos. A Sócrates, que se aplicó a ello con más ardor que nadie, se le hicieron las mismas acusaciones que a nosotros, los cristianos. Decían de él que introducía divinidades nuevas y que no creía en los dioses admitidos en la ciudad. Fin de la cita. De San Justino, la segunda apología, capítulo 10.4, para el que quiera, y sugiero que amplíen y vean este argumento. Quizás el hecho más importante al respecto sea esta atrevida comparación que a menudo se realizó entre Sócrates y Jesucristo. Justino, por ejemplo, se atreve incluso a afirmar que Sócrates era cristiano y que prefiguraba con su vida al Señor. Cito, primera apología. Sócrates, juzgando estas cosas a la luz de la razón y de la verdad, pretendió iluminar a los hombres y apartarlos del culto de los demonios, pero estos, por intermedio de los malvados, lo hicieron condenar como impío con el pretexto de que introducía nuevas verdades. Lo mismo hicieron después, porque no fue solamente entre los griegos y por boca de Sócrates, como el verbo ha hecho oír la verdad, sino que los bárbaros fueron también ilustrados por el mismo verbo, revestido de una forma sensible, hecho hombre y llamada Jesucristo. Que es clarísimo Justino, ¿no es cierto? No anda con vueltas. Y eso le costó la vida, porque termina siendo asesinado, condenado a muerte. Fin de la cita entonces. Muchos son los pensadores cristianos que se han nutrido de la filosofía griega, entre quienes podemos destacar, y particularmente a mí me compete y tengo una afiliación especial al pensamiento de Clemente Alejandrino, al cual tengo particular devoción y al cual he dedicado en la tesis de mi licenciatura un estudio sobre él, ¿no es cierto? Entonces perdonarán ustedes que abuse a veces al menos de este autor, de este gran autor. A él lo ubicamos, Clemente es nacido en Atenas, hacia el 150, y muere en el 215, en el exilio, nuevamente en Asia Menor. Pero es director de la escuela catequética, hay muchas escuelas en Alejandría, pero el de la escuela catequética, discípulo de Panteno, y profesor y maestro, nada más y nada menos que de Orígenes, ¿no es cierto? Entonces, no es un personaje menor en ningún aspecto. Sí soslayado, ¿sí? Sí menor para las historias de la filosofía, de la teología, del pensamiento, para los profesores universitarios, les cabe a muchos esto, ¿no? Es decir, soslayado por el mundo, diríamos sí, claro. Pero debemos nosotros, y este espacio sirve también para repensar algunas categorías bajo las que admitimos la longitud y las páginas en nuestros libros, ¿no es cierto?, de historias de la filosofía o de historia del pensamiento. Hay que otorgarle un lugar más justo a estos autores, no una breve reseña prácticamente. Bueno, enseñaba Clemente que Dios otorgó 3 testamentos a los hombres. No creamos en este sentido que es herético lo que él dice. Uno para los judíos, el Antiguo Testamento evidentemente, uno para los cristianos, el Nuevo Testamento, y otro para los paganos, que era la filosofía, por la cual ellos se podían salvar. Es audaz también la afirmación de él, pero yo creo que muy cierta.
y que se encontraba en la Semina Verbi, de la cual muchos padres habían hablado. La filosofía es en sí misma buena, dice Clemente, imagen de la verdad y un regalo divino dado a los griegos, fruto de la verdadera gnosis, y él va a atacar a los gnósticos justamente, Marción, ¿no es cierto? Pero va a tomarla y el elemento y el método que siempre tiene Clemente y muchos de estos padres es tomar esos elementos paganos o erróneos y considerarlos a la luz del cristianismo como verdaderos. Es decir, no los mismos, sino darles un nuevo enfoque, un nuevo cariz. Llamada entonces esta verdad, la filosofía, a reparar los daños producidos por los sofistas y herejes. Y aquí pone al mismo nivel sofistas y herejes también, ¿no? Como si los sofistas, fueran los herejes del pensamiento, de los que hay que cuidarse también. Y es la única que puede reconducir al hombre al logos eterno. Su obra, escrita, es un plan pedagógico para la entrada de paganos al cristianismo en 3 fases que coinciden con sus 3 grandes obras. El protréptico, que es una exhortación, ¿qué quiere decir eso, protréptico? Que ya lo había utilizado Aristóteles y de ahí lo saca. Protréptico es una obra de juventud, entiendo, de Aristóteles, menor, podríamos decirlas en este sentido, no tan conocida. El pedagogo, después de la exhortación a cambiar las costumbres, los paganos debían ser educados por el pedagogo, que es Cristo, es el maestro que enseña la verdad. Y los estrómatas, aquí los estudiosos de Clemente dicen que en realidad estrómata significa miscelánea, una especie de un poco de todo, y él mismo dice que es un campo plantado de flores distintas, diversas, ¿no es cierto? Y es así, cuando uno lo lee, va analizando y va viendo un montón de cosas juntas, y un poco en desorden. Claro, este plan parece que debía haberse llamado, ya el tercer punto de este plan, el didáscalos, ¿no es cierto?, el maestro, porque teníamos el protréptico, el pedagogo, y lo que naturalmente desembocaría sería el didáscalos, pero parece que le llamó después, se arrepintió, o no le puso el nombre, si lo pusieron después, bueno, hay varias alternativas acá. En los estrómatas, este último libro, donde se iniciaba a los cristianos a los misterios, porque no se debían decir los misterios a todos, así como nuestro Señor dice que no hay que tirar las perlas a los chanchos, dice Clemente, así también las verdades de fe no hay que enseñarlas a cualquiera, las verdades más profundas, sino a los que tienen capacidad de valorar esos conocimientos, y vaya si es actual esa afirmación para nosotros. En estos estrómatas define a la filosofía sin ambajes como la ciencia de la verdad. Les tira verdaderas flores, ¿no es cierto?, de la filosofía. Es la ciencia de la verdad y del bien en sí mismo. Esto está en el primer libro de los estrómatas, en el capítulo 19. Volveremos sobre Clemente luego, porque, como digo, lo voy a tener bastante presente, porque además nos ayuda a entender muchas de estas cosas. Tal es entonces la dignidad de la filosofía para estos pensadores cristianos, dignidad que ha expuesto excelentísimamente el gran Papa León XIII en su inmortal encíclica Aeterni Patri. Encíclica que hay que dar mérito también al cardenal italiano amiguísimo de León XIII, Tommaso Siliara, un dominico que es, dicen los que conocen, autor de grandes inspiraciones de esta. Siliara fue un intelectual de fuste, un pensador muy importante, y amigo de León XIII que le ayuda a escribir esta encíclica. Y voy a leer aquí, perdonarán ustedes, una cita un poco extensa para lo que son las citas normales, pero me parece que es válido porque da a entender bien la apreciación que tiene la Iglesia en esta carta sobre la filosofía y sobre los apologetas en relación a la filosofía. Los primeros padres y doctores de la Iglesia, que habían entendido muy bien que por decreto de la divina voluntad el restaurador de la ciencia humana era también Jesucristo, que es la virtud de Dios y su sabiduría, y en la cual están escondidos los tesoros de la sabiduría, trataron de investigar los libros de los antiguos sabios y de comparar las sentencias con las doctrinas reveladas, y con prudente elección abrazaron las que en ellas vieron perfectamente dichas y sabiamente pensadas,
enmendando o rechazando las demás. Pues así como Dios, infinitamente próvido, suscitó para defensa de la Iglesia mártires fortísimos, pródigos de sus grandes almas, contra la crueldad de los tiranos, así los falsos filósofos o herejes, a los falsos filósofos o herejes opuso varones grandísimos en sabiduría que defendiesen, aún con el apoyo de la razón, el depósito de las verdades reveladas. Y así, desde los primeros días de la Iglesia, la doctrina católica tuvo adversarios muy hostiles, que, burlándose de dogmas e instituciones de los cristianos, sostenían la pluralidad de los dioses, que la materia del mundo careció de principio y de causa, y que el curso de las cosas se conservaba mediante una fuerza ciega y una necesidad fatal, y no era dirigido por el consejo de la divina providencia. Ahora bien, con estos maestros de disparatada doctrina disputaron oportunamente aquellos sabios que llamamos apologistas, quienes, precedidos de la fe, usaron también los argumentos de la humana sabiduría con los que establecieron que debe ser adorado un solo Dios, excelentísimo en todo género de perfecciones, que todas las cosas que han sido sacadas de la nada por su omnipotente virtud subsisten por su sabiduría, y cada una se mueve y dirige a sus propios fines. Ocupa el primer puesto entre estos San Justino Mártir, quien, después de haber recorrido las más célebres academias de los griegos para adquirir experiencia, y de haber visto, como él mismo confiesa a boca llena, que la verdad solamente puede sacarse de las doctrinas reveladas, abrazándolas con todo el ardor de su espíritu, las purgó de calumnias ante los emperadores romanos, y en no pocas sentencias de los filósofos griegos convino con estos. Lo mismo hicieron excelentemente por este tiempo los autores Cuadrato y Arístides, Hermias y Atenágoras. Ni menos gloria consiguió por el mismo motivo Ireneo, mártir invicto y obispo de la Iglesia de León, quien, refutando valerosamente las perversas opiniones de los orientales diseminadas merced a los gnósticos por todo el imperio romano, explicó, según San Jerónimo, los principios de cada una de las herejías y de qué fuentes filosóficas dimanaron. Todos conocen las disputas de Clemente Alejandrino, que el mismo Jerónimo, para honrarlas, recuerda así: que hay en ellas de indocto, y más, que no hay de la filosofía media. Él mismo trató con increíble variedad de muchas cosas utilísimas para fundar la filosofía de la historia, ejercitar oportunamente la dialéctica, establecer la concordia entre la fe y la razón. Siguiendo a Orígenes, insignia en el magisterio de la Iglesia alejandrino, eruditísimo en las doctrinas de los griegos y de los orientales, dio a luz muchos y eruditos volúmenes para explicar las sagradas letras y para ilustrar los dogmas sagrados, cuyas obras, aunque como hoy existen no carezcan absolutamente de errores, contienen, no obstante, gran cantidad de sentencias con las que se argumentan las verdades naturales en número y en firmeza. Arnovio, en los libros publicados contra los herejes, y Lactancio, especialmente en sus instituciones divinas, se esfuerzan valerosamente por persuadir a los hombres con igual elocuencia y gallardía de la verdad de los preceptos de la sabiduría cristiana, no destruyendo la filosofía como acostumbraban los académicos, sino convenciendo a aquellos, en parte con sus propias armas y en parte con las tomadas de la lucha de los filósofos entre sí. Las cosas que del alma humana y de los divinos atributos y otras cuestiones de suma importancia dejaron escritas el gran Atanasio y Crisóstomo, el príncipe de los oradores, de tal manera, a juicio de todos, sobresalen, que parece no poder añadirse casi nada a su ingeniosidad y riqueza. Y para no ser pesados, dice el Papa, yo también, en enumerar cada uno de los apologistas, añadimos el catálogo de los excelsos varones de que se ha hecho mención, a Basilio el Grande y a los dos Gregorios, quienes, habiendo salido de Atenas, emporio de las humanas letras, equipados abundantemente con todas las armas de la filosofía, convirtieron aquellas mismas ciencias que con ardoroso estudio habían adquirido en refutar a las herejías e instruir a los cristianos. Pero a todos arrebató la gloria Agustín, quien, de ingenio poderoso e imbuido perfectamente de las ciencias sagradas y profanas, luchó acérrimamente contra todos los errores de su tiempo con fe suma y no menos doctrina. ¿Qué punto de la filosofía no trató? Y aún más,
¿Cuál no investigó diligentísimamente, ora cuando proponía a los fieles los altísimos misterios de la fe y los defendía contra los furiosos ímpetus de los adversarios, ora cuando, reducidas a la nada las fábulas de los maniqueos o académicos, colocaba sobre tierra firme los fundamentos de la humana ciencia y su estabilidad, o indagaba la razón del origen y las causas de los males que oprimen al género humano? ¿Cuándo no discutió sutilísimamente acerca de los ángeles, del alma, de la mente humana, de la voluntad y del libre albedrío, de la religión y de la vida bienaventurada y aún de la misma naturaleza de los cuerpos mudables? Después de este tiempo, en el Oriente, Juan Damasceno, siguiendo las huellas de Basilio y Gregorio de Nacianzo, y en Occidente Boecio y Anselmo, profesando las doctrinas de Agustín, enriquecieron muchísimo el patrimonio de la filosofía. Con eso bastaría para que yo me despida, ¿no es cierto? No podría ni en oratoria superar a estas dos personas que he dicho, ni en claridad, pero vamos a intentar seguir. Pero la filosofía tuvo que ganarse su lugar entre los cristianos, ya que no todos aceptaban mezclar la verdad cristiana con las elucubraciones paganas, ya que resultaba un ejercicio arriesgado. En ese ámbito, para algunos padres, la filosofía era sabiduría no cristiana, que, como nos recordaba Tasiano el sirio, Tertuliano el africano, Teófilo de Antioquía o Hermias el filósofo, eran el fruto mundano pagano que había que expurgar. Este póker de pensadores, de padres, muy celosos ciertamente, no tienen, y eso es lo que voy a analizar aquí, una mirada optimista, benévola sobre la filosofía. Al contrario, la critican. Quizás por demasiado celo, pero la critican, ¿no es cierto? Entonces hay autores, que esos son los matices que yo decía que habría que hacer, incluso en el texto que recién leímos, que son necesarias para encontrar, ¿no es cierto?, la verdadera ponderación de la filosofía por los padres de la Iglesia. A este respecto, si Sócrates era venerado o defendido por muchos, su discípulo Platón no siempre corrió con la misma suerte, y menos aún su nieto, como nos recordaba el profesor, nieto académicamente, Aristóteles. Tertuliano, en su obra De Prescriptione Hereticorum, en el punto 7 exactamente, muestra que para él la filosofía y la fe no tienen punto de contacto. Y dice, cito, en efecto, ¿qué hay de común entre Atenas y Jerusalén? ¿Qué concordia puede existir entre la academia y la iglesia? ¿Qué entre los herejes y los cristianos? El africano allí mismo incluso se refiere al estagirita como el miserable Aristóteles. Esto en una mesa de café haría parar, ¿no es cierto?, a varios en defensa del estagirita, porque son límites que difícilmente algunos acepten pasar, ¿no es cierto? Pero Tertuliano, que era muy vehemente en sus afirmaciones, así lo dice, el miserable de Aristóteles. Y Hermias, en su obra no menos sugerente, llamada Escarnio de los filósofos paganos, burlándose casi cómicamente de la doctrina de Empédocles, después de haberla analizado, dice: «Bravo, Empédocles, estoy dispuesto a seguirte hasta el cráter mismo del volcán». Esto es en alusión a que Empédocles, según cuentan las leyendas de la antigüedad, termina sus días tirándose, arrojándose al Etna, si no me equivoco, ¿no es cierto?, al volcán, a la boca del volcán, acabando su vida allí. Claro, es burlón lo que dice Hermias, ¿verdad? Sí, bravo, Empédocles, sí, irónico, no hay ningún bravo. Estoy dispuesto a seguirte hasta el cráter mismo del volcán, como diciendo, tu sabiduría mira dónde llega, dónde termina, ¿no es cierto? En cambio nosotros los cristianos terminamos en el cielo. Es decir, está bien, el pensamiento es entendible por lo menos. ¿Sí? Luego no aprecia mucho la filosofía, como verán. Voy a leer un segundito, porque vale la pena este mismo Escarnio de los filósofos de Hermias. Dice, hace toda una reseña, yo no los voy a aburrir tampoco con esto, pero sí habla... No, mejor no lo leemos, porque sí, no, es más largo y no quiero perderme poder terminar. Tasiano, aquí tenemos otro, de este póker que acabo de decir. Tasiano, por su parte, en su vehemente Oratio ad Grecos, en griego creo que se dice epístole pros
helenas, y ahí el ad o el pros, en griego o en latín, no traduce, pero yo creo que Ruiz Bueno, cuando traduce aquí, me parece que es correcto, humilísimamente, porque no soy un filólogo, pero me parece correcto porque lo traduce como discurso contra los griegos. No sobre los griegos o a los griegos o de los griegos, sino contra, ¿no? No sé, después esa cuestión tendrán que ver los filólogos, pero me parece que sí es cierta porque tiene esas diatribas, ¿no es cierto?, contra los griegos. Entonces, en este discurso contra los griegos, una destemplada y provocativa catilinaria, en donde da por tierra con todo adelanto o reconocimiento alguno a los griegos, anteponiendo su propia cultura siria, la de estos, dice, y aquí sí voy a leer porque es importante, porque habla de Aristóteles. El título del capítulo dice Chismorrería contra los filósofos, ¿no? Y dice Tasiano, ¿qué habéis producido que merezca respeto con vuestra filosofía? A los griegos, ¿no? Recuerden que es todo un discurso contra los griegos. ¿Qué de entre los que pasan por las más notables estuvo exento de arrogancia? Diógenes, que con la fanforronada de su tonel ostentaba su independencia, se comió un pulpo crudo y atacado por un cólico, murió de intemperancia. Si los quiere disminuir, los quiere desprestigiar, ¿verdad?, con estas cosas. Aristipo, paseándose con su manto de púrpura, se entregaba a la disolución con apariencia de gravedad. Y acá empieza, ¿no? Platón, con toda su filosofía, fue vendido por Dionisio, en Sicilia, ¿verdad?, a causa de su glotonería. Y Aristóteles, que puso neciamente límite a la providencia y definió la felicidad por las cosas que a él le gustaban, adulaba muy paletamente al muchacho loco de Alejandro, quien muy aristotélicamente, por cierto, metió en una jaula a un amigo suyo por no haberle querido adorar, y lo llevaba por todas partes como de un oso o un leopardo se tratara. Por lo menos obedecía muy puntualmente a los preceptos de su maestro, Aristóteles, mostrando su valor y su virtud en los banquetes y atravesando con una lanza al más íntimo y más querido de sus amigos, llorando luego y negándose a tomar alimento por simulación de tristeza, a fin de que no atrayese el odio de los suyos. Pero pudiera también reírme de los que hasta ahora siguen la doctrina de Aristóteles, quienes, afirmando que las cosas más acá de la luna carecen de providencia, no obstante estar ellos más cerca de la Tierra que de la luna y más bajos que el curso de esta, ellos proveen a lo que la providencia no alcanza, porque los que no tienen belleza, ni riqueza, ni fuerza corporal, ni nobleza de origen, no tienen tampoco, según Aristóteles, felicidad. Pues filosofen enhorabuena tales gentes. Pues filosofen enhorabuena tales gentes, bueno, que sigan con lo suyo, ¿no es cierto? Esta actitud ante la filosofía, ¿no es cierto?, permaneció siempre como una amenaza dentro del cristianismo, no solo en materia filosófica, sino en variadas artes. Pero la misma actitud no fue constante ni reinante en el antiguo mundo cristiano. Basilio Magno, de hecho, recomendaba a los jóvenes en el siglo IV no olvidarse de formarse en las letras griegas, en un escrito que justamente se llama así, a los jóvenes, cómo sacar provecho de la literatura griega. Y literatura es en sentido genérico, ¿no? En el siglo XIX, me vengo nuevamente para aquí, bajo el influjo del positivismo racionalizante y el uso del peligroso método histórico crítico, Adolf von Harnack y toda la escuela luterana, así como partes no menores del catolicismo, han desestimado el aporte griego en aquella conformación del cristianismo primitivo, mirándolo como un elemento extraño al mismo, como un añadido innecesario que debía ser corregido para encontrar el verdadero cristianismo. Corrientes modernas, incluso cotidianas a nuestros días, cristianas, como el personalismo actual, hablan también literalmente del lastre griego, como algo que hay que desprenderse, como de una herencia que debemos olvidar, como de una cizaña plantada junto al buen trigo de la palabra de Dios que hay que cortar y mandar al fuego, dado que sería una helenización del cristianismo que usurpó los derechos originales del primitivo cristianismo apostólico, probablemente después de Nicea. En esto no voy a entrar más, pero sí quería hacer ese aporte. Ahora bien, una vez revisado el rechazo de la filosofía, con que ciertos padres comprendieron este aporte, veamos el uso positivo de la filosofía que terminará siendo de alguna manera oficializada en el andamiaje teológico posterior. Quizás sea ocioso decir aquí que la patrística misma no es, ni nunca intentó ser, un sistema ordenado de filosofía, en el sentido moderno de la expresión, y ni siquiera en el medieval escolástico
o cartesiano. Quiero decir, ni siquiera bajo esos aspectos pretendió ser un modo ordenado, un sistema de filosofía, si eso existe. Y que más allá del inicial uso para la defensa de los cristianos, esta creció paulatinamente hasta convertirse en una herramienta propicia para explicar racionalmente aquellas verdades que los cristianos sabían por vía de fe. El resultado fue una explicación lógica del mundo y del hombre que quedaba acorde y por debajo de la luz de la fe. Quien mejor llegó a explicar y desarrollar esto fue el genio de Hipona. San Agustín enunció este difícil intento en su fórmula Credo ut Intellegam. Pero no fue el primero ni único en desafiar ciertos peligros que este ejercicio presentaba al cristianismo. La verdad sobre Jesucristo, Dios y hombre, fue aceptada desde un principio por los creyentes, pero solo pudo penetrarse y aclararse a la luz de los principios de la filosofía griega, y especialmente platónica, estoica y en menor medida también aristotélica. Menor medida que la platónica, quiero decir, en principio. La naturaleza de Cristo, naturaleza, vuelvo a las palabras que había dicho, su alma, las personas divinas, podríamos seguir, explicaban aquella verdad que sólo de esta manera quedaban distinguidas sin ser separadas o contrapuestas por completo. La argumentación cristiana se valió entonces de la filosofía griega para explicarse y llegar a sí mismo al mundo cultural de la época que hablaba griego y filosofaba bajo las mismas categorías. El mismo verbo de Dios, el logos, ahí tenemos evidentemente otro aporte, es quizás la referencia más trascendente acerca de qué es el cristianismo y en quién se cree. El Cristo, el logos, la misma sabiduría escudriñada y anhelada por los antiguos, se revela ahora como una persona. El arjé, buscado por los presocráticos, la physis hecha carne, los misterios pitagóricos develados. Toda la fatiga de los hombres colmada y saciada en una sola persona. Sin embargo, la tarea filosófica no era ya estéril, pues la misma sabiduría que había sido esquiva a los hombres atraía a ser conquistada y profundizada. La condición necesaria era la misma, la humildad, la condición, ¿no? La humildad con la que se hacía la búsqueda que conducía a los más pobres, a los pequeños de este mundo a conquistarlas, dejando confundido a los sabios y maestros. Se hace necesario decir aquí que los padres de la Iglesia no solo no crearon un sistema filosófico, sino que llamaban usualmente filosofía a la teología que iban esbozando, es decir, que tomaban el término filosofía como un conjunto de ideas o enseñanzas tendientes a descubrir la verdad. Lo reprodujeron sustituyéndolo por la auténtica sabiduría de Dios para dar a entender que esta sapiencia era la legítima continuación de la búsqueda rectamente iniciada por los griegos varios siglos atrás y que había sido ahora alcanzada por los cristianos. De allí la famosa expresión de San Justino en su primera apología: todo cuanto en verdad se ha dicho nos pertenece a nosotros los cristianos, es decir, todo lo que anteriormente de verdad se ha dicho nos pertenece o coincide, ¿no?, si quieren decirlo, con la verdad que enseña el cristianismo, porque no hay una doble verdad, no puede haber verdad, lógicamente una doble verdad, una verdad pagana, una verdad cristiana. Toda verdad dicha por quien la diga, dirá Santo Tomás después, a Espíritu Santo es, ¿no es cierto? Viene del Espíritu Santo. La utilización de la filosofía platónica ocupa sin duda el centro de las referencias patrísticas, pero Aristóteles no es despreciado, olvidado o únicamente utilizado en materia lógica en sus comentarios a la obra de Aristóteles, el órganon, es decir, las obras lógicas, las categorías, los tópicos, ¿no es cierto?, como se suele pensar, sino que sus obras fueron leídas y utilizadas más de lo que comúnmente se cree, matizando también esto porque no es que era leído todo y era conocido por todos, Aristóteles y todas las obras, pero también algo más de lo que se suele decir. La escuela estoica tardía lo leyó y utilizó incluso, más que a Platón, lo utilizó a Aristóteles más que a Platón, y fueron los herederos casuales de los desaparecidos peripatéticos, ya que la cosmología les cuadraba perfectamente, la cosmología de Aristóteles cuadraba en la estoica muy bien. Los padres mismos lo citan muy a menudo, pero ignorando su obra completa. Tasiano, siempre fiel a su estilo, lo comparaba con Judas, por haber traicionado a su maestro. De Tasiano ya hemos escuchado suficiente, ¿no es cierto?, para darnos una idea de lo que era. Está bien, Tasiano, ya está bien. Pero estas interpretaciones vienen de la, entiendo yo, parcializada comprensión de esta escrita, por conocer solo algunos, solo algunos de sus escritos exotéricos, es decir, aquellos
escritos que Aristóteles había escrito, esos textos que Aristóteles había escrito para ser publicados, para ser leídos, para ser comprendidos, y que venían redactados de una forma más ordenada. Luego están los escritos esotéricos, esos eran los exotéricos y los escritos esotéricos, que no quieren decir esotérico como actualmente entendemos el esoterismo, sino internos, quiere decir no solamente apuntes, a veces uno lee en los libros de historia de filosofía como los apuntes que tenía Aristóteles, que bueno, fueron como la metafísica, que fueron más o menos ordenados por sus discípulos y luego sacados por los aristotélicos posteriores, por Andrónico de Rodas, etc. Sino aquellos, dice Aulio Gelio, ¿no es cierto?, Noches Áticas, dice que eran escritos que se decían por la mañana, ¿no es cierto?, esotéricos a los más iniciados, acá hay algo de pitagórico si ustedes quieren, y por la tarde se decían los exotéricos, los comunes, los para el vulgo, diríamos, para la gente, para aquellos que no pueden comprender, quizás siguiendo también aquella idea de Clemente que habíamos dicho, ¿no es cierto? Su influencia entre los padres va a ir creciendo, la de Aristóteles, a partir del siglo IV en adelante. Pero debemos advertir también una evolución o cambio que hubo en las concepciones cósmicas y divinas en Aristóteles, que solo el desconocimiento de esto puede explicar también su tardía utilización. Quiero decir que el mismo Aristóteles va cambiando, va evolucionando, si se quiere, va alterando algunos puntos y va mejorando. De hecho, cierto alejamiento de Platón también es posterior a los 20 años que él está en la academia, ¿no es cierto? Incluso a menudo el Aristóteles que conocen los padres es el que les llega por medio de comentaristas posteriores, como Minucio Félix o Mario Victorino, o incluso por algunos peripatéticos. Los textos aristotélicos más comúnmente conocidos en filosofía por esa época eran el Perifilosofías, acerca de la filosofía, un estudio menor también, digamos, si uno compara los grandes escritos de Aristóteles y luego analiza o ve el Perifilosofías, es un escrito de juventud también, un escrito menor. Y el Protréptico, que carecían de la profundidad y originalidad de los escritos posteriores. El autor anónimo, por cierto, de la Coortatio ad Grecos o ad Gentiles, texto anónimo del siglo IV, ya conocía parte de los escritos esotéricos, dado que expone las contradicciones entre estos textos y diferencias que tenían. Las dificultades, entonces, más recurrentes que tuvieron los padres para incorporar a Aristóteles fueron, yo diría, tres. La eternidad del mundo, con la creación del mundo, ¿no es cierto?, aunque incluso Santo Tomás va hasta salvar esa distinción, diciéndole que no es necesario. La mortalidad del alma, también aquí tendría que hablar bastante, es decir, hay que comparar algunos textos del inicio de Aristóteles con unos posteriores, de ánima. En la metafísica yo diría que ya se desliza alguna idea de que el alma no es solamente mortal y que por la unión sustancial que tienen ambos principios ilemórficos no necesariamente impide que uno subsista. Es cierto que también lo dice en algunos pasajes, pero después en el de ánima, ¿no es cierto?, en el libro tercero, yo creo que ahí hay algo de lo que agarrarse para interpretar más correctamente esta idea. Por lo menos así lo digo. Pero bueno, la eternidad del mundo era un problema. La mortalidad del alma también era otro problema. Y la negación de la providencia, a la que se refirieron algunos padres antes, en el mundo sublunar. Recuerden la distinción que hacía Aristóteles entre el mundo arriba de la luna y abajo de la luna, ¿no es cierto? Pero dichas doctrinas no son constantes en la obra aristotélica, sino que se han visto modificadas a medida que el discípulo de Platón se iba diferenciando del maestro. Incluso algunas ideas han sido mal entendidas por la naturaleza misma de sus escritos. Los padres de la Iglesia no fueron aristotélicos per se. Sin embargo, quienes pudieron leer o tener acceso a algún comentarista sobre Aristóteles, incorporaron elementos de la sabiduría de éste. Según el estudioso italiano Luigi Alfonsi, en su obra Motivi Tradizionali del Giovane Aristotele in Clemente Alessandrino e in Atenagora, ese es el título de la obra, Motivos Tradicionales del joven Aristóteles en Clemente Alejandrino y en Atenágoras. Clemente, según este pensador, este estudioso italiano, Clemente Alejandrino puede ser considerado como el primer aristotélico cristiano, ya que conocía los escritos esotéricos y exotéricos, y manejaba ciertos elementos de la metafísica que incorpora a su doctrina, como por ejemplo la conformación ilemórfica de los seres o las causas, entre otras.
dato que vemos corroborado en una cita de Clemente, donde alude al título de Andrónico de Rodas, Ta metata physica, ¿no es cierto? Es decir, aquella metafísica, ¿no es cierto? Aquella más allá de la física, el orden este que le da el libro, ¿no es cierto?, a los libros de la biblioteca. En su protréptico critica Clemente o corrige a Aristóteles en su concepción de la providencia divina cuando dice, cita que viene del protréptico, el fundador de esta escuela peripatética, por desconocer al Padre del Universo, pensaba que el denominado Altísimo era el alma de todo, es decir, al sostener que Dios era el alma del mundo, se contradecía a sí mismo. Ciertamente, el que limita la providencia hasta la luna misma, después se equivoca al considerar Dios al mundo, porque considera a Dios lo que está desprovisto de Dios. Claro, si él consideraba que la providencia de Dios llegaba hasta la luna y el mundo sublunar no tenía providencia, ¿cómo va a decir después que el mundo es Dios, si Dios no llegaba hasta allí, ¿no es cierto? Pero, ahora vamos a hacer una aclaración que el mismo, y recuerden que esta cita era del protréptico, vamos a hacer una aclaración que hace Clemente posteriormente, en una obra tardía. Clemente contaba en Alejandría con una ventaja, y esto es una inferencia que hago, ¿sí?, que saca de algunos autores, pero que, según algunos testimonios, la biblioteca personal de Aristóteles y sus escritos se encontraba en Alejandría, en la biblioteca famosa de Alejandría, de la cual entonces él pudo leer, ¿no es cierto?, pudo tener acceso. Pero más allá de especulaciones, con este caso, está claro que son serios, está claro en serios estudios que ya en el siglo II, III, Aristóteles es conocido, aunque su filosofía, por estar bajo la sombra de su maestro Platón y por su complejidad, creo yo también, por su novedad y por su profundidad, tardará varios siglos en aprovecharse. San Agustín, quizás el platónico cristiano más importante, tampoco fue indiferente al aristotelismo. Con ese pulso preciso que lo caracterizaba, define la continuidad dada en el cristianismo a la filosofía griega y señala las semejanzas entre Platón y Aristóteles antes que sus diferencias. Me permito leer aquí una partecita chiquita, no se asusten, del Contra Académicos que tiene tiene San Agustín, donde es un placer leerlo realmente. Esto es de otra categoría, no es como aquellas diatribas de Tasiano. Así, el capítulo 19. Así ahora apenas tenemos más filósofos que los cínicos, peripatéticos y platónicos. Y los cínicos porque les place cierta libertad y licencia de la vida. Mas en lo que atañe a la erudición y doctrina, como también a la moral, que mira la salud del alma, no han faltado hombres de suma agudeza y diligencia que con sus discursos han mostrado la concordia vigente entre las ideas de Aristóteles y Platón. Se llevaban bien, ¿no? Eso es lo que dice. Que solo a los ojos de los distraídos e ignorantes parecen disentir entre sí. Así, después de muchos siglos y prolijas discusiones, se ha elaborado una filosofía perfectamente verdadera. No es esta la filosofía de este mundo, y acá es importante esta advertencia, no es esta la filosofía de este mundo que nuestras sagradas letras justamente detestan. Eso va para Tertuliano y Tasiano, ¿no es cierto?, y Teófilo y Hermias. Sino la del mundo inteligible, al que la sutileza de la razón no había podido guiar a las almas, cegadas por las multiformes tinieblas del error y olvidadas bajo la costra de las sordideces materiales. Si el sumo Dios, descendiendo con su misericordia al seno del pueblo, no hubiese abatido y humillado hasta tomar cuerpo humano al Verbo divino, para que, estimuladas las almas con sus preceptos y sobre todo con sus ejemplos, sin luchas de disputas, pudiesen entender en sí mismas y volver sus ojos a la patria. Digo eso, es más placentero escuchar al gran orador cartaginés. Victorino Capánaga, un agustino, estudioso de su maestro, señala que San Agustín, actual quiero decir, murió ya hace unos años, pero del siglo XX, señala que San Agustín, al aceptar el platonismo como sistema filosófico, rechazaba todos los demás sistemas, a excepción del de Aristóteles, y muestra cómo San Agustín incorporó a sí mismo del Estagirita de Aristóteles, especialmente la relación entre moral y finalidad, que está bien presente en Aristóteles. Es decir, la felicidad y el fin, ¿no es cierto?, cómo coinciden y cómo la búsqueda de uno tiene que ver con la otra.
Probablemente uno de los autores que más haya leído a nuestro autor, a nuestro filósofo, sea el pseudo Dionisio Areopagita. Aquí no tengo ni tiempo ni posibilidades materiales de entrar en esto, pero hay que relacionar y hay que vincular a este autor del siglo VI aproximadamente. Ustedes saben el misterio, el velo que encierra a este autor, el pseudo Dionisio del Areópago, con la teología negativa, con la teología mística, pero sobre todo por la teología apofática y catafática, ¿no es cierto? Es decir, la teología negativa que va a servir luego mucho a la teología mística posterior, pero que toma, evidentemente, señales del aristotelismo y de la metafísica especialmente. Severino Boecio, en el siglo VI, finalmente, fue probablemente quien más conciencia haya tenido y haya hecho tener a los otros sobre el valor del pensamiento aristotélico. Ya en su intención de traducir toda la obra de Platón y Aristóteles, hay un reconocimiento importantísimo del papel del filósofo estagerita y de su obra para el patrimonio cristiano. Es decir, él, al ver la pobreza cultural que lo rodeaba en la Roma post-caída del Imperio Romano, rodeada de bárbaros, e intentar y saber y tomar conciencia de que había que traducir toda la obra de Platón y de Aristóteles y de algunos otros griegos, pero especialmente de Platón y de Aristóteles, no decía de Platón y algunos libros otros dentro de los cuales estaba Aristóteles, no. Toda la obra de Platón y toda la obra de Aristóteles, de la cual él la conocía también, ya habla de esta conciencia de lo que Aristóteles sirve para la posteridad. Probablemente en su Liber de Persona et Duabus Naturis contra Eutiques esté allí la confirmación de esta deuda que el cristianismo tiene con Aristóteles. Todo el desarrollo del tema de la persona va a tratarse bajo perspectivas aristotélicas, es decir, todo el tratamiento que hace sobre la persona, las personas divinas, y de allí después la persona humana, va a tratarse ahora necesariamente con categorías aristotélicas, no platónicas. Es decir, ya en padres del siglo VI, Aristóteles empieza a ser hasta más importante que Platón. El hipokeimenon, la materia y la forma, la sustancia, son indispensables para la formulación filosófica y teológica de la persona, que seguirán utilizando los pensadores cristianos en adelante, especialmente cuando en el siglo XIII lo retome Santo Tomás de Aquino. Finalmente, San Juan Damasceno, en el siglo VIII, el último de los padres en Oriente, y el último de los padres en general, llegó a utilizar también las categorías aristotélicas. En su obra cumbre, Fuentes de la Sabiduría, Pege Gnosios, es una obra compuesta de 3 partes. La primera es una obra pura de filosofía, la segunda es de fide ortodoxa, que es una especie, la han comparado con una suma teológica antigua, una especie de suma teológica, mucho más breve, ¿no es cierto?, pero por la profundidad que tiene. En esas obras hace una síntesis filosófica de la que refiere y desarrolla un esquema valiéndose de la lógica y la metafísica aristotélica. Quería hacer yo una salvedad con esto de Clemente, y con esto termino. Clemente había dicho en el Protréptico que Aristóteles se contradecía cuando decía que Dios no puede tener providencia, ¿no es cierto?, en este mundo, porque la tenía sobre el mundo encima de la luna. Pero en los Estrómatas, ¿sí?, en los Estrómatas, Clemente a este respecto va a decir que, o va a tratar de llevarlo, ¿no?, de matizar, va a decir que es entendible que para esta estagerita Dios provea solo hasta la luna, ya que según el Salmo 36, ahí lo explica desde las Sagradas Escrituras, el Señor hace bajar su misericordia y su verdad hasta las nubes. Entonces él entiende esta cita haciendo referencia a lo que decía Aristóteles, solo hasta las nubes, es decir, hasta el mundo, hasta el cielo, hasta el mundo sublunar, hasta ahí. Ya que antes de la venida de Cristo, los misterios no habían sido develados. Entonces la providencia o la acción de Dios para con el mundo sublunar, sublunar, empieza luego de la venida de Cristo. Y entonces está bien, de alguna manera, lo que dice Aristóteles, porque la providencia o los favores de Dios eran menores en el mundo, en el tiempo antes de la venida de Cristo que en el tiempo después de la plenitud, ¿verdad? Para concluir,
debemos decir entonces que Aristóteles en la patrística comenzó a jugar un papel cada vez más trascendente, sobre todo al darle acompañamiento y perfeccionando los argumentos de Platón. Darle acompañamiento, ¿sí? No rechazándolos meramente. Sin embargo, la antropología platónica era inservible a los fines de la dignidad corpórea del hombre, dado que para Platón el hombre era el alma, o era un alma que habitaba un cuerpo, ¿verdad? Es allí donde algunos padres van a comenzar a valorar la doctrina ilemórfica sobre las sustancias corpóreas advertidas por Aristóteles y van a reconocerle más y más méritos a unos principios filosóficos que serán cada vez más a menudo referidos por los doctores medievales y que marcará el devenir de los filósofos y teólogos escolásticos de la Baja Edad Media, en la que, a través de muchas batallas ad intra de la Iglesia, alcanzará triunfante la primacía absoluta, el aristotelismo, por sobre todos los demás sistemas filosóficos. Pero eso será ya otra historia, entonces. Muchas gracias.